Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Puntos de Encuentro. Hoy nos acompaña la maestra Elizabeth Martínez Sánchez. Ella es jefe de SUAYET, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y vamos a hablar el día de hoy, este tema muy interesante, sobre cómo ha ido evolucionando la figura del docente, a qué nuevos retos se enfrenta, cómo es la dinámica, que en muchas ocasiones ya hemos platicado de ella, pero queremos platicar y ahondar un poco más en ese tema. Cuéntanos, por favor, desde tu experiencia en la ENS, ¿cuáles son esa evolución que ha tenido la figura del profesor, ¿no?, en los entornos a distancia, en este caso del SUAYET? ¿Es un facilitador? ¿Es un diseñador de experiencias de aprendizajes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, doctor, por la invitación. Bueno, efectivamente yo me encuentro en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la planta académica del SUAYET. Y precisamente esto nos permite ver la evolución que tienen los profesores ante, ante el trabajo en línea, ¿no? Respecto a que si son diseñadores de experiencias de aprendizaje o tutores o acompañan al estudiante, en realidad son las dos cosas, ¿no? Si bien hablando del diseño de experiencias de aprendizaje se tiene una plataforma educativa donde se tienen los contenidos, donde se tienen materiales, etcétera, pero justamente el docente, al acompañar al estudiante en este proceso que tiene no solamente de aprendizaje, sino también pues un proceso donde pues nuestra población es como muy diversa, ¿no? Entonces también se convierte en un diseñador de experiencias de aprendizaje, en el sentido de que pues los acompaña, les da los elementos para poder continuar con sus estudios, porque muchas veces los estudiantes de pronto en esta modalidad se sienten un poco solos y incluso abandonados, efectivamente, y entonces eso de pronto pareciera que es un factor para que dejen la escuela, ¿no? Sin embargo, justamente el docente se convierte en este facilitador, en este acompañante, en este tutor y sí, en un diseñador de experiencias de aprendizaje. Este concepto de experiencia, me gustaría que lo abordáramos un poco más, porque, bueno, el concepto en su totalidad no solamente es sentarse frente a una computadora o un equipo de cómputo, descargar las actividades, desarrollar lo que el diseño instruccional indique, ¿no? Va más allá de esa relación o interrelación entre el contenido alumno o mediación por tecnologías, porque también está la figura del docente. Y ahí es donde este concepto de experiencia creo que se enriquece, ¿no? Sí, lo dices muy bien, o sea, justo toda esta parte, digamos, instrumental, ¿no? Donde tenemos plataformas, materiales, etcétera, pero esta parte de comunidad que crea el docente, en ese sentido es que se habla como de experiencias de aprendizaje, ¿no? Porque el docente finalmente pues está en el centro y pues es quien conoce a todos los participantes, dado que en la modalidad en línea pues muchas veces no necesariamente se presentan a las asesorías que se tienen, ¿no? Y no necesariamente porque en el modelo que tenemos en la UNAM no son obligatorias. Entonces esto hace que sea el trabajo personalizado con los estudiantes. Entonces el docente, al conocer un poco más como pues la individualidad de los estudiantes, permite que de pronto pueda crear sinergias entre ellos, comunidad entre ellos, y en ese sentido es que se crean estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Donde el docente es quien de alguna manera pues hace converger a todo el grupo, aunque no necesariamente se conozcan, porque también la otra condición que tenemos es que tenemos estudiantes que están en la República Mexicana o que están incluso en otro país y que posiblemente se puedan llegar a conocer físicamente hasta que terminen la licenciatura o en eventos muy, muy específicos, ¿no? Mientras toda la mediación se hace a través del docente y a través de los medios electrónicos. Claro. Si yo te preguntara cuáles son esas 3 competencias didácticas o pedagógicas o tecnológicas que el docente debe cultivar o desarrollar,
¿Qué me podrías decir? En cuanto a la parte didáctica, podría decir que desarrollo de pensamiento crítico, que se dice mucho, sí, ¿no? Y que suena muy bonito. Exacto, que en todos lados escuchamos es que el desarrollo del pensamiento crítico, es que el desarrollo... Pero como trabajamos nosotros con adultos, que es la primera premisa, ¿no? Sí, claro. Pero además tenemos una diversidad en cuanto a edades, ¿no? Intergeneracionalidad, porque bueno, tenemos justo de varias generaciones. Entonces, ahí es donde el docente tiene que precisamente desarrollar sus habilidades didácticas para fomentar este pensamiento crítico, ¿no? Desde la diversidad de cada uno de nuestros estudiantes. Otro podría decir que el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Como los estudiantes de alguna manera pues, son autónomas, lo decías hace rato, de la parte de un poco de la soledad, ¿no? Pues entonces también tiene que tener presente que se va a encontrar con mucha diversidad, ¿no? Ya lo decía, desde la edad, desde condiciones socioeconómicas, que nos gusta o no, finalmente sí son un factor e inciden en el proceso de cada uno de los estudiantes. Me voy a ir un poquito a la parte decías, de las habilidades tecnológicas. Hoy en día un docente sí o sí tiene que saber qué es esto de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Si bien antes no era así como que, o saber de utilizar plataformas, ¿no? Que hoy ya lo damos por hecho, pero es fundamental conocer cómo funciona, no solamente para que él la utiliza, sino para fomentar el uso de una manera ética con sus estudiantes, ¿no? Otra habilidad que me parece fundamental, pues es precisamente conocer cómo es que se comunican sus estudiantes, ¿no? Porque si bien es una habilidad comunicacional, pero a final de cuentas redunda precisamente en el uso, por ejemplo, de redes sociales, de cómo consumen materiales los estudiantes, ¿no? Y a lo mejor esto de consumir suena como extraño, pero cómo es que ellos, adicional a los materiales que nosotros les damos, cómo es que utilizan, por ejemplo, TikTok, YouTube, Instagram, etcétera, no solamente como un medio de comunicación, sino también para pues apoyarse en algunas cosas que a lo mejor no les quedan tan claras con los materiales que nosotros hacemos. Entonces, una de las habilidades digitales de nuestros docentes también tendría que ser estar inmerso en las redes sociales, ¿no? Por lo menos para tener un lenguaje común. Sí, pero ese es un gran reto para la docencia. Y tú lo conoces porque tenemos en nuestra cartera de docentes de diferentes edades, de diferentes generaciones, incluso profesores que dicen, yo no le entro, ni quiero saber. Entonces, esta parte, ¿cómo la desarrolla? Bueno, finalmente en esa modalidad en línea es pues obligado por lo menos conocer cómo funcionan las plataformas educativas, ¿no? Sí. Los medios de comunicación como las videoconferencias, ¿no? El Zoom. Y estas redes sociales. Si bien WhatsApp no es una red social como tal, sin embargo, sí es una herramienta de comunicación que hoy la mayoría, el 99% de la población lo utiliza o lo utilizamos, ¿no? Sí. Entonces, es bien cierto eso que decías, por ejemplo, con la IA, que ahí sí está muy, muy, muy marcada la generación que dice, yo no quiero entrarle, ¿no? Porque para mí no es ni ético, ni es seguro. Pero lo que hemos encontrado es que es un poquito más por desconocimiento. Sí. Cuando hemos participado con ellos en talleres para que tengan por lo menos una base y conozcan cómo funcionan estas herramientas, sí les cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Entonces, si dicen, ok, ya sé cómo funciona por lo menos y ahora ya puedo decidir como con más seguridad si la quiero usar y cómo la voy a usar con los estudiantes. La mayoría estaba como más en la posición de utilizarla o de fiscalizar si los estudiantes utilizaban o no la IA, ¿no? Pero entonces cuando ya trabajamos con ellos y les explicamos cómo funciona y qué es lo que pueden hacer y que no se centren tanto en la parte de fiscalizar o en la parte punitiva, sino más bien cómo la pueden aprovechar. Claro.
sí les cambia la perspectiva, ¿no? No voy a decir que al 100%, sí, pero sí es importante. Es que esto me recuerda hace unos cuantos ayeres, cuando empezaba el boom del Facebook, en ese momento Twitter, de las redes sociales en general, ¿no? Que donde estabas, los profesores, se hacían cursos para actualización y capacitación de docentes, y de repente a mí me tocó la oportunidad de colaborar con ustedes, y uno se encontraba cosas pero excelentes, ¿no? O sea, la creatividad del docente para establecer una planeación que incorporara estos recursos para que ese conocimiento disciplinar al alumno le fuera más enriquecido y que fuera más atractivo para ellos. Realmente nos encontramos con cosas muy padres, y creo que es un momento que podemos hacer la analogía muy parecido en el que nos encontramos hoy con la inteligencia artificial. Sí, está muy en la conversación temas como la ética, derechos de autor, esto, ¿qué tanto lo estoy haciendo yo o qué tanto lo está haciendo la máquina o la inteligencia artificial? Entonces creo que es un momento pues muy coyuntural para la educación también, ¿no? Para poder aprovechar las bondades, porque también tiene cosas buenas. No digamos que todo es malo ni todo es bueno. Hay una gama de grises en medio que puede, creo que la docencia aprovechar. Y en los espacios virtuales mediados por tecnología para modelos educativos en línea o híbridos, que ahora también se habla mucho del concepto de híbridos, creo que es un elemento que se debe aprovechar. ¿Qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo, y bueno, en la escuela en particular estamos justamente en el momento donde estamos modificando el plan de estudios, ¿no? Okay. Porque justamente la plataforma, los materiales y todo respondían a ciertas necesidades en algún punto, claro, ¿no? Donde todavía no existía la inteligencia artificial. Sí, sí. Entonces, en su momento fueron funcionales, respondían a ciertas necesidades, respondían incluso a cierto perfil, tanto de estudiantes como de profesores, que hoy en día, pues sí, definitivamente la IA nos viene a romper ese esquema, ¿no? Entonces, aprovechando esta parteaguas, en la escuela nos encontramos precisamente en esa modificación, pero no la modificación por sí misma, sino que va acompañada precisamente de esta parte de formación con los docentes para que incorporen estos modelos, estas herramientas, pero nuevamente centrado en el estudiante, ¿no? Que sea el estudiante quien, con el pensamiento crítico, claro, ¿no? Que desarrolle, sea capaz de decidir cuándo sí conviene utilizarla, para qué sí conviene utilizarla, y de una manera ética, ¿no? Igual el profesor, ¿no? Y justamente, regresando a lo que decías, ¿no? Cuando surge Google, cuando surge Wikipedia, cuando surge bla, 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 siempre fue como esa preocupación. Pero hoy esta preocupación es todavía mucho mayor, claro, porque pues estamos a distancia, donde no sabemos, no tenemos aquí al estudiante, pero también algo que como docentes en línea, pues es que tienes que confiar en el estudiante también, y tienes que confiar en tu capacidad como docente para que precisamente alentar al estudiante a que lo haga de manera ética, ¿no? Por supuesto que vamos a encontrar estudiantes que a lo mejor no lo van a hacer así, pero tampoco es nuestro papel estar atrás del estudiante todo el tiempo y también no sé, pasar los trabajos por estos herramientas mal llamadas antiplagio, ¿no? O revisores, porque se te va el tiempo ahí. Sí. Entonces, creo que sí tenemos que tener una postura más crítica y también de apertura a estos modelos que definitivamente pues vienen a trastocar pues muchos elementos de la vida de la humanidad, y entre ellos justamente la educación, ¿no? Sí, por eso es que yo considero tan importante el concepto de experiencia de aprendizaje, porque al final involucra todo, ¿no? Desde cuando el docente está haciendo la planeación, porque bueno, efectivamente en los modelos a distancia ya hay un diseño instruccional de cierta forma definido, pero también hay actividades en donde el docente puede hacer ligeras modificaciones sin impactar tanto en el contenido disciplinar, pero sí a lo mejor en la entrega de la actividad o en algunos otros elementos de una evaluación, ¿no? Y es allí donde esa experiencia, creo que el docente tiene esa posibilidad de enriquecer aún más, ¿no? Así es. A través de la selección de recursos, a través de proponer nuevas actividades que le resignifiquen algo al alumno. Si tú le estás dando un contenido que es muy alejado a él, no va a encontrar ese sentido
de por qué es importante aprender esto. Lo hemos hablado en innumerables ocasiones, de decir, si al alumno no le dices por qué es importante que aprenda cálculo diferencial, ni le va a interesar aprenderlo. Entonces creo que partiendo de esa premisa, darle el sentido, que el estudiante sepa por qué es importante lo que está aprendiendo, ¿no? Y en el caso de la disciplina desde el trabajo social, creo que no es alejado al de otras disciplinas. Y creo que el papel del docente en ese sentido, pues, se resignifica. No solamente es el profesor, como lo decíamos antes, ¿no? El tradicional que estaba frente a grupo explicando la clase y los demás profesores y alumnos estaban escuchando, partiendo de que no hay alumnos sentados, estarán sentados en sus hogares o en el lugar donde ellos tomen la clase, ¿no? Si hay actividades sincrónicas, si no hay actividades sincrónicas. O sea, toda esta experiencia que involucra estudiar a distancia. En cierta forma, creo que para el resto de la población que no tiene este contacto con esos modelos, lo pudo experimentar en gran medida con la pandemia, ¿no? Porque pues ahí se modificaron las clases, el profesor tenía que echar mano de la tecnología para conocer un Zoom, un Meet o los diferentes servicios que fueran necesarios para poder llevar ese contenido al alumno. Y el alumno que estaba acostumbrado a ir a un salón de clases, pues ahora tenía que abrir la puerta para que el profesor entrara a su habitación, a la cocina o en el lugar donde él estuviera tomando esto, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y por eso me llama tanto este concepto de experiencia educativo-pedagógica, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer que el docente promueva esta conexión social, esta participación o esta presencia social y que sea una conexión para que ese aprendizaje se dé en el alumno? Bueno, acá, en general, en la educación a distancia, lo comentaba, es muy importante conocer a cada uno de tus estudiantes, ¿no? A distancia se puede hacer un poquito más a diferencia de la presencialidad. Okay. ¿Por qué? En presencial, yo soy profesora en presencial, y tenemos alrededor de 50 a 55 estudiantes, ¿no? Que bueno, a veces sí te aprendes de los que a lo mejor están más adelante, ¿no? Los que más participan, etcétera. Pero en distancia, como tienes este trabajo más personalizado, porque pues sí o sí tienes que revisar las actividades de cada quien para poderle dar la realimentación. Sí, claro. Conoces un poquito de pronto más de los lugares donde viven, es más cercano. Y los grupos son más pequeños, son grupos de 20, 25, que bueno, eso te permite también tener una conexión un poco más cercana con el estudiante, ¿no? Además, algo que nosotros hemos identificado es que entre ellos hacen comunidad, y eso es bien importante porque justamente la educación a distancia no puede ser sola, ¿no? O sea, o solos, ¿no? Porque si no, les comentaba este fenómeno de que pues terminan diciendo, no, pues gracias, bye, no, yo ya no puedo más. Pero nos hemos encontrado en que en estos grupos de trabajo que ellos realizan, bueno, tienen esta sinergia y esta parte de comunidad, ¿no? Donde el docente, pues es también una parte fundamental para que estos grupos permanezcan y, ¿por qué no? También para que de pronto suceda algo y digan, bueno, ya el próximo semestre cada quien para otro lado y punto que se acabó, ¿no? Pero el docente es una parte fundamental. Entonces, en estas asesorías que tienen es donde el docente puede hacer esta sinergia para que se haga esta parte como más social, ¿no? Y aparte la comunicación, que les decía que se hacen ahora los grupos de WhatsApp o uno a uno, ¿no? Es también, eso permite más bien que los estudiantes pues puedan tener una conexión entre ellos y con el docente. Es que sí me llama la atención esto que comentas porque yo también soy profesor de Soyet y me cuesta porque luego los alumnos, ellos andan en su ritmo, ¿no? Entonces, cuando programamos las sesiones sincrónicas, en los primeros semestres sí son como muy disciplinados y llegan todos. Sí, pero ya los de quinto semestre, no, ni los pelos. O sea, está el cronograma, nos tocan los miércoles o los jueves de tal semana, aquí está la liga, me conecto y nadie llega. Sí. También entiendo, ¿no? Los de primer semestre son como, están explorando su vida universitaria,
las historias que uno escucha, ¿no? No, es que yo ya pensé que no iba a estudiar, pero se me dio la oportunidad y pues quedé en el examen, emocionadísimas por ingresar a la universidad, a la UNAM, más que todo, ¿no? Y es interesante ver las historias porque efectivamente sí tienes la posibilidad de tener un contacto más directo con ellos, pero al mismo tiempo, también por esta autonomía, luego ellos dicen, ya no quiero saber de... Nada más si tengo una duda, le mando la duda al profesor y ya no me presento. Entonces, tenemos como estos dos polos, o sea, los que sí requieren como mucha atención del profesor, y estos que dicen, no, sabes que ya yo sé cómo va esto. Ya estoy en quinto, sexto semestre, ya me la sé. Ya entrego mis actividades con el calendario y ya. Si tengo duda, hago una pregunta y ya. Entonces, yo creo que también es de las bondades de la educación a distancia, ¿no? Que se hace un trabajo casi individualizado, como lo dices tú, porque se acomodan las necesidades de cada participante. Si el alumno nada más puede conectarse tal día, pues ese día él ve cómo organiza sus tiempos y desarrolla sus actividades. Si el otro tiene más disponibilidad y se puede conectar todos los días, también. Entonces creo que es de las bondades que el sistema tiene, pero definitivamente concuerdo contigo en donde llega el momento en que hay que modificar los planes, porque responden a necesidades temporales. En este momento, como bien lo decías, no es igual a lo del plan que se implementó hace 15, 20 años, ¿no? Y tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos recursos, tenemos nuevas posibilidades incluso de modelos educativos, de mayor participación, una participación más activa del docente, en donde se tiene que buscar esos puntos medios que traten de ser universales para todos, pero que también atiendan la individualidad, que es una cosa muy, muy compleja, pero creo que estos sistemas lo logran. Ya casi para finalizar, me gustaría que habláramos, ya lo retomaste al inicio de la plática, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que el docente la utilice para diseñar, para el diseño instruccional, para planear sus clases, sus actividades o para evaluar. ¿Tú qué opinas de estos recursos que la inteligencia artificial te ofrece? Bueno, me parecen muy buenos, ¿no? De hecho, parte de lo que yo hago justamente es, pues, formar, no le quiero llamar alfabetizar, sino más bien formar a los docentes en el uso de estas herramientas desde un punto de vista ético, ¿no? Pero el enfoque que yo le doy o que yo les pido a los profesores que lo exploren es que dejen el modelo en manos del estudiante, ¿no? Y de pronto es controversial porque justamente lo que dicen ellos pero es que justo es lo que no quiero, ¿no? Que utilicen la herramienta. Pues sí, pero entonces, ¿por qué usted se está formando y por qué usted lo va a utilizar en las planeaciones, en la evaluación, etcétera? Y el estudiante no, ¿no? Y he tenido muy buena respuesta con los docentes que justamente han hecho diseños de actividades muy buenos en el sentido de que realmente dejan que el estudiante sea el que trabaje con la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista ética y mediado por el profesor. Eso también es bien importante, ¿no? Pareciera que a distancia no se podría hacer porque pues a final de cuentas pues no se les deja la actividad y ellos le hacen como pueden. Sin embargo, en las asesorías que como comentaba no son obligatorias, al menos en este modelo, han tenido muy buena respuesta porque cuando es ese tema los estudiantes se conectan más, ¿no? Y también un poco mucho por la curiosidad, porque muchos de ellos, hablando de que los planes de estudio, las actividades, los materiales respondían a ciertas características hace 10, 15 años, no solamente educativas, sino también en cuanto a generaciones, ¿no? Claro. Nuestros estudiantes hoy día requieren otro tipo de materiales y otro tipo de comunicación diferentes a las de hace 15 años, ¿no? 10 años, incluso antes de la pandemia. Entonces, aunque pareciera mentira, porque también de pronto pareciera como que no, pues es que los estudiantes ya manejan todas estas herramientas, no es cierto. Muchos de nuestros estudiantes, pues tampoco ni siquiera saben qué es esto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? O la usan, pero la usan de una manera muy básica, ¿no? Entonces, tratando de contestar la pregunta, yo soy de la idea de que los estudiantes sí deben conocer cómo funcionan, porque finalmente ahí está, no la podemos negar,
pero hay que enseñarles cómo hacerlo, ¿no? Cómo pueden aprovecharlas de la mejor manera, y no para que les haga la tarea, sino para potenciar el aprendizaje, ¿no? Y también otro fenómeno que me he encontrado muy interesante es que la mayoría de los estudiantes de pronto dicen, prefiero hacerlo yo a que lo haga la inteligencia artificial, porque me lleva muchísimo más tiempo generar un prompt, por ejemplo, ¿no? Porque la respuesta que me da no es la que yo quiero, porque lo tengo que revisar, y para poderlo revisar tengo que saber del tema. Entonces, pues vamos dando pasitos, ¿no? De que se van dando cuenta de que no es que les va a hacer, no les va a resolver la vida, y de que tienen que saber cómo preguntar. Y entonces ahí es donde ya empiezan a decir, ok, bueno, creo que sí la voy a utilizar, pero no tanto. Y los docentes también empiezan ya a darse cuenta, ¿no? A decir, bueno, ahora ya sé por qué funciona de esta manera, ahora ya sé por qué cuando los estudiantes me entregan un trabajo puedo identificar perfectamente bien cuál es la estructura del trabajo y demás, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy de la idea de que sí se tiene que usar, de que sí nos tenemos que capacitar, que formar en el uso de estos modelos para que precisamente ayuden a potencializar el aprendizaje, y ese tiempo que nos está ahorrando, pues utilizarlo en algo más significativo, ¿no? Ok, sí, definitivamente concuerdo contigo, y esto nos trae a otro tipo de discusión, porque bueno, en el tema particular de la inteligencia artificial creo que estamos empezando, es la punta del iceberg lo que estamos viendo, o sea, va a dar para mucho, desde la planeación sí con apoyo o el diseño institucional, pero también la evaluación, ¿no? O sea, ya no puedo evaluar de la misma forma que evaluaba antes. Antes decíamos, no, bueno, voy a solicitarles que hagan un mapa mental, porque eso, de acuerdo a las estructuras mentales, ya el alumno tuvo que haber sintetizado, analizado, y ya me lo va a representar gráficamente. Ya la inteligencia artificial te lo hace. Entonces, ahora tenemos que buscar otro tipo de evaluación que permita que el profesor puede evidenciar que sí hubo ese proceso cognitivo de transformar o de aprender el contenido disciplinar. Creo que vamos a invitarte para una próxima sesión, ya se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero creo que podemos seguir y hablar muchísimo más de este tema, y bueno, tú eres experta en esto. Te agradecemos mucho la participación, y pues allá en casa les agradecemos también a todos. Nos vemos en una siguiente emisión de Puntos de Encuentro. Hasta la próxima.